Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos Chilevisión Noticias hablando de la tensión mundial luego de la supuesta caída de misiles rusos en territorio de Polonia. Esto significó la muerte de 2 personas, según informes de prensa que fueron tomados por el Pentágono para entregar esta información. Soledad Agüero está con nosotros para contarnos cuáles han sido los avances y la respuesta de Europa a esta situación. Sole, buenas noches. Maca, Daniel, ¿cómo están? Buenas noches. Claro, algo que genera preocupación, sobre todo porque estamos hablando de la primera vez que algo así ocurre en un país de la OTAN, como es el caso de Polonia, y bajo la pregunta de cómo van a actuar ahí los miembros de esta organización. Pero ¿qué es lo que sabemos hasta el momento? Desde el gobierno de Polonia confirmaron que 2 personas murieron producto de esta situación. Esto ocurrió en una zona que está ubicada ahí cerca de la frontera con Ucrania, en un lugar donde se estaba secando grano. Y según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia, serían misiles de fabricación rusa. Ahora, si escuchamos las reacciones que ha habido desde Estados Unidos o desde Polonia desde un comienzo, han sido ahí muy cautos a la hora de señalar de dónde provienen estos misiles, porque hay varias teorías que se están manejando. Esto se da además en un contexto después de un día donde hubo varios ataques de misiles por parte de Rusia hacia zonas civiles en Ucrania, la capital Kiev, en ciudades como Leópolis, ahí justamente en la frontera. Pero hay quienes dicen que podría haber sido efectivamente un misil de Rusia que se desvió a territorio polaco, y hay quienes también han planteado otra teoría que dicen que podría eventualmente ser a partir de los sistemas antiaéreos ucranianos, que podría haberse desviado ese misil hacia ese territorio. Sole, esto es muy preocupante en primer lugar porque sabemos que Polonia es miembro de la OTAN y la OTAN tiene en sus cláusulas una muy importante que señala que un ataque a cualquier país de la OTAN es considerado como un ataque a todos esos países y es respondido de esa manera. La OTAN significa, por lo tanto, que un ataque a Polonia sería también un ataque contra Estados Unidos y contra los demás países europeos. Ahora, en este caso, se entiende que de ser efectivo que es un misil ruso, podría ser una acción más bien accidental, vale decir que dentro de todo este ataque contra Ucrania, algún misil se hubiera sido desviado por las defensas antiaéreas de Ucrania, o bien hubiera sido una falla del propio misil. ¿Eso gatillaría qué tipo de respuestas eventualmente de la OTAN si es que se confirma esta información? Sí, a ver, eso es importante porque si escuchamos las reacciones tanto de Rusia como de Ucrania, desde Rusia ellos dicen, niegan estar involucrados en esto, dicen que es un intento por Ucrania, por seguir tratando de escalar este conflicto. Ucrania lo atribuye a Rusia. Y desde la OTAN la reacción que ha habido, y que fue algo que escuchamos desde el gobierno polaco también, fue que se estaba pensando aquí en activar otro artículo, no el artículo 5 de defensa colectiva, que es el que tú mencionabas, Daniel, sino el artículo 4, que consiste en que cuando un miembro de la organización siente alguna amenaza, llama a consulta a los Estados miembros para evaluar ahí cuál va a ser la forma de responder ante esa amenaza, y ahí las decisiones se tienen que tomar de manera unánime. Ya se llamó para mañana a los embajadores de los países de la OTAN para reunirse durante mañana miércoles y ver cuáles van a ser ahí las medidas a tomar. Eventualmente podrían no tomar ninguna medida, pero por lo pronto es eso lo que se ha anunciado. Hasta el momento no sabemos si es que esto va a ir de la mano o no de la activación del artículo 5, que es un artículo que no se activa de manera automática. Por ahora lo que sí ocurrió de manera automática es que se reunió el Consejo de Seguridad de Polonia, del propio Polonia, para ver qué acciones tomar y cómo reaccionar a esto, y también reunir la información, porque como decíamos hasta ahora, la información ha sido recogida por distintos medios de prensa, fue replicada por el Pentágono, pero entregando esa información como fuente justamente en medios de prensa locales. Por lo tanto, tampoco hay una información muy oficial al respecto. Y quizás solo el mayor temor desde que comenzó este conflicto es cuánto podría llegar a escalar. Muchos hablan de la posibilidad de que esto se hubiera transformado en una guerra mundial si es que Europa se suma o si la OTAN se siente amenazada. Y hoy día podríamos decir que ha sido el momento más tenso respecto a
a ese temor. Claro, siempre existió el temor de cuánto más podría seguir escalando esta guerra más allá de Rusia y de Ucrania, ¿no? Y en ese sentido habló hace poco el primer ministro de Polonia después de esta reunión que tú mencionabas, Maca, en donde él hace un llamado a la calma. Dice a los polacos que se mantengan en alerta, pero que están ahí evaluando bien cuáles van a ser las medidas a tomar. Hace un llamado a la calma, como les decía. Dice aquí: nosotros no podemos ser presos tampoco de la información falsa, de la propaganda, porque sabemos que aquí también, y lo hemos reiterado en varias oportunidades, estamos ante una guerra comunicacional entre ambas partes. Previamente habíamos escuchado las declaraciones que habían emitido desde el gobierno de Polonia, el vocero del gobierno de ese país, para que pasemos a escuchar y después seguimos comentando. En relación con esta situación, iniciamos procedimientos que incluyen aumentar la preparación de algunas unidades militares en Polonia y aumentar la preparación de otros servicios uniformados de nuestro país. Y estamos en contacto con nuestros aliados claves. Por ahí escuchábamos las declaraciones del gobierno polaco, muy en línea de esto que comentábamos, de seguir evaluando y tratando de colaborar además entre los distintos países a la hora de poder obtener mayor información. Pero desde Ucrania ahí la postura fue distinta. Ahí escuchábamos al presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, que inmediatamente salió a responsabilizar a Rusia por lo sucedido en Polonia. Tenemos también esas declaraciones para que las revisemos a continuación. Al terrorista se le tiene que poner en su lugar. Cuanto más tiempo Rusia sienta la impunidad, más amenazas creará para todos los que estén dentro del alcance de los misiles rusos. Atacar con misiles el territorio de la OTAN es un ataque de Rusia a la seguridad colectiva. Es una escalada significativa. Claro, y esto llega en un contexto, Sole, que es bien particular, porque Rusia había sufrido una de sus peores derrotas militares hasta ahora en la guerra, obligándolo a replegarse de una de las zonas que había anexado, y como respuesta entonces lanza esta gran oleada de ataques sobre zonas civiles, sobre zonas que están más bien lejos del conflicto, como Leópolis, Lviv, que es la principal ciudad de la zona oeste de Ucrania. Entonces Rusia, después de haber sufrido una derrota muy importante estratégicamente, está de alguna manera intentando hacer sentir nuevamente a la población ucraniana, especialmente a la población civil, que todavía tiene el poder necesario para generar temor y generar miedo entre la población. Ahí estamos hablando del retiro de la ciudad de Jersón, que recordemos que había sido la única gran ciudad rusa, la única capital regional que desde el inicio de la invasión había estado en manos del ejército ruso y que ahora, a partir de la contraofensiva ucraniana, habían sufrido este revés. Y una vez que se hace pública esa información del retiro de la ciudad de Jersón, desde Ucrania siempre dijeron: aquí hay que mantenerse cautos, porque cada vez que Rusia sufre una derrota militar, algún retroceso de esa envergadura, lo que hemos visto ha sido que han aumentado ahí los bombardeos contra la población civil. Y ya lo habíamos visto hace poco menos de un mes, el 17 de octubre había sido la última oportunidad en la que se habían visto ataques sobre zonas que están ahí fuera de donde se están librando los combates, en ciudades como la capital Kiev o la misma Leópolis que tú, Daniel, mencionabas. Tenemos un mapa para que pasemos a revisar ahí dónde fue la zona en la que ocurrió lo que recién mencionábamos. Ahí vemos la localidad de Przewodow, que está justo ahí en la zona fronteriza entre Ucrania y Polonia, y muy cerca, un poco más arriba, está localizada precisamente la ciudad de Leópolis, y ahí fue donde se produjo el impacto de este misil. Sole, al principio, al comienzo de las invasiones, todas se habían centrado más bien hacia el este, que son los territorios que reclama Rusia, que son los territorios principalmente donde hay población rusa y que Rusia considera propios y que quería anexar. Y de poco, a medida que fue avanzando la guerra, los bombardeos se fueron acercando hacia la frontera de Polonia, se fueron acercando peligrosamente, porque además recordemos que todo el escape de la población civil ucraniana se dio vía terrestre hacia Polonia, y justamente por ese sector, por el Lviv y por sus alrededores. Este misil habría caído en una granja, una granja polaca. Y hasta el momento Rusia no ha reconocido intencionalidad y tampoco, entiendo, ha reconocido
que efectivamente sean sus misiles. Sí, no, ellos no han reconocido ser parte de esto, dijeron que había sido un intento por seguir tratando de escalar este conflicto, de responsabilizarlos de algo que según ellos no hicieron, y ya vemos cómo nuevamente ahí van de alguna manera tirándose la pelota entre ellos sin que nadie se haga responsable. Ahora, además esto coincide con un momento diplomático a nivel internacional bien especial, porque estamos con la cumbre climática en Egipto, la COP, con el G20, donde de hecho estaba hasta hace poco, entre otros, precisamente el canciller ruso Sergei Lavrov, participando junto con las grandes potencias mundiales, entre ellos Estados Unidos, y luego viene también la cumbre de APEC, donde va a participar el presidente de Chile, entre otros. Entonces es un momento de mucha diplomacia internacional y en el cual llega precisamente un ataque que evidentemente pone en una situación compleja a Rusia en términos de explicar cómo es posible que eventualmente un misil suyo haya terminado impactando y matando a 2 personas en territorio de la OTAN. Claro, y precisamente lo que está ocurriendo en Ucrania había sido uno de los temas que se habían tratado en esta primera jornada de la cumbre del G20. Se había estado trabajando en el borrador de la propuesta final, una propuesta que se va a tener que votar mañana en su última jornada. Y aquí es importante también señalar que países aliados de Rusia, pero que han mantenido ahí una postura ambigua a lo largo de todo este conflicto, como es China, sí se manifestó partidaria de defender el territorio ucraniano, que fue uno de los aspectos que llamó la atención ahí de las personas que estaban ahí presentes. Y de hecho, el único representante de Rusia, que es el canciller Sergei Lavrov, porque Vladimir Putin no asistió a esta reunión, se retiró antes de la segunda jornada, que va a ser mañana, donde se va a votar ahí la declaración final, en donde gran parte de los países ahí concordaron en condenar lo que está ocurriendo en Ucrania y también en condenar las amenazas que hemos escuchado por parte del Kremlin de utilizar la fuerza nuclear para defender el territorio ruso. Y además con una reunión muy cordial, la primera reunión que tienen como líderes los líderes de China y de Estados Unidos, que el tema de Ucrania ha sido de gran tensión porque se considera que China de alguna manera apoya a Rusia. Había sido unos temas de mayor tensión entre ambos y tuvieron su primera reunión como líderes de sus respectivos países y estuvo muy marcada por gestos de bastante acercamiento y cordialidad, de modo que también eso es algo que de alguna manera hace que Rusia se vea un poco más aislada de lo que se veía hasta ahora en el concierto internacional. Solo hay una pregunta. Vladimir Putin no ha aparecido durante la jornada de hoy. Las respuestas no han sido en cámara como si vimos ahí al presidente de Ucrania o al líder de Polonia. No ha habido hoy día una respuesta oficial por parte de Rusia, por parte de su presidente. Por parte de su presidente no, lo único que habíamos escuchado habían sido vocerías desde el Kremlin, donde hacía mención a lo que ya les había mencionado, que era desmarcarse de cualquier responsabilidad de Rusia detrás de este misil que impactó en territorio polaco y que se está todavía investigando bien las distintas informaciones. Ya habían dicho que eran misiles de fabricación rusa, pero todavía aquí dicen todas las partes involucradas que están tratando de seguir recabando mayor información. Desde Polonia ya dijeron además que van a citar al embajador ruso para poder obtener ahí mayor información, y mientras siguen a la espera de cuál va a ser la respuesta de los países de la OTAN, cuyos embajadores se van a reunir durante el día de mañana. Varios temas entonces que quedan todavía pendientes. Primero, si hay más información, una información más específica acerca de si efectivamente son misiles rusos, si el Pentágono, los Estados Unidos, se hace cargo ya de una versión oficial o no, más allá de lo que diga Polonia, si se activa y de qué manera este artículo 4, que como tú dices es un artículo que permite consultas entre los países para buscar una respuesta específica, y también ver si de parte de Rusia hay una información más oficial y la aparición del presidente ruso Vladimir Putin, quien hasta ahora no se ha pronunciado. Y todo esto además en este contexto diplomático de una serie de reuniones, de una serie de cumbres que están ocurriendo precisamente en este momento. Sí, toda la presión está hoy día puesta sobre Rusia, que tiene que entregar las explicaciones respecto a qué es lo que pasó con estos misiles. Sí, para complementar lo que ustedes recién señalaban, el primer ministro de Polonia dice que este misil es muy probable que sea un misil de fabricación rusa, que era la versión inicial desde la Cancillería de ese país, pero dice no tenemos todavía evidencia definitiva de quién lo disparó, y ahí están todavía estas versiones contrapuestas que mencionaban en un comienzo y que es lo que requiere todavía seguir indagando al respecto. Desde el Pentágono también emitieron ahí declaraciones. Pasemos a revisar qué fue lo que dijo. No tenemos información en este momento para corroborar esos informes, pero de nuevo, lo estamos tomando en serio y analizándolos. Por lo tanto, me aseguraré de proporcionarle cualquier actualización tan pronto como la tengamos.
Ahí está entonces lo que se está señalando desde Estados Unidos, que ha sido bastante cauto. Aquí también hay que entender que un hecho como este es de altísima tensión. Era una de las cosas que temíamos desde el principio de la guerra. Dos grandes temores. Uno, una posibilidad de que Rusia ocupara armas nucleares. Y el segundo gran temor desde el principio de la guerra era que efectivamente algún ataque ruso cruzara la frontera y llegara a un país de la OTAN. Era uno de los grandes miedos que había en estos 9 meses y por lo tanto, de alguna manera, Estados Unidos y las demás potencias estaban preparadas para un escenario así. Un escenario que hay que tomar, por un lado, con fuerza, con energía, por cierto, para que no se repita un ataque como este, pero también con la necesaria cautela y prudencia para no escalar una situación que ya está en el límite. Tú decías, una de las preguntas que se plantea ahora es cuál va a ser la respuesta de Europa. De eso depende en gran parte la investigación que se lleva a cabo y el resultado. Si hay intencionalidad o no en el lanzamiento de estos misiles, si efectivamente son misiles rusos, si estaban dirigidos hacia Polonia, que hasta el momento no ha habido nadie que haya asegurado eso de manera categórica. Y es probablemente, Daniel, porque si así fuera y si lo reconoce la OTAN, lo obliga, en cierta forma, a responder y a responder de manera enérgica. Y ahí sí, la posibilidad de que esto se amplíe hacia Europa y se convierta, ojalá no sea así, Dios no lo quiera, en una guerra mundial, pero que es uno de los grandes temores que ha existido desde el principio, se transforma en algo real. Claro. Quisimos conversar con un experto chileno y preguntarle cuáles son los escenarios que se plantean a partir de este hecho, y esta es su respuesta. Yo creo que no van a observarse efectos militares inmediatos, aunque sí puede existir incentivos para incrementar la cantidad de insumos militares que países como Alemania, como Francia, como los mismos Estados Unidos están entregando a Ucrania. Sobre eso yo creo que este evento, este hito, puede presionar a la opinión pública europea, opinión pública que se encontraba relativamente dividida en términos de si sus países debieran seguir apoyando a Ucrania considerando la crisis energética, la inflación, los problemas de crecimiento, etcétera. Y yo creo que esto va a servir para la opinión pública europea. Dos elementos importantes, entonces. Uno, que esto podría incentivar a Europa a entregar más recursos en armas a Ucrania, y el tema también de cómo vuelca la opinión pública a favor de Ucrania. Claro, recordando que en Europa se está acercando el invierno, que va a ser tremendamente crítico porque Europa depende en gran medida de los suministros de gas ruso para poder calefaccionarse, y eso está generando ya una serie de problemas y de dudas en la opinión pública europea con respecto a qué tan duro se puede ser con Rusia cuando dependen en gran parte del gas ruso para poder soportar el invierno. Exactamente. Y ahora que ya se están acercando ahí al invierno, están entrando en esa disyuntiva, mientras que Ucrania ha estado continuando ahí tratando de pedir a Occidente más envío de ayuda militar, pero por lo pronto, por ahora, no hay ningún indicio de que esto se trate de un ataque deliberado. Es algo que, como les decíamos, están ahí indagando. Vamos a estar obviamente atentos a cómo sigan evolucionando todos estos hechos, y ya vamos a estar actualizándolo más adelante. Acá, Daniel. Ya volvemos contigo entonces en un ratito al bloque internacional. Gracias, Sole. Gracias, Sole. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.